Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a este nuevo episodio de EBC Podcast Verdadeando. Estamos en este nuevo episodio siguiendo el tema junto a Manu Rodríguez. ¿Cómo estamos, amigo? Hola, querida familia, ¿cómo estáis del otro lado? Hola, Mati, nuestro compañero de episodio, de podcast, ¿no? Sí. La verdad, muy agradecido a Dios, ¿no? De que nos haya dado pero siempre hablamos, ¿no? Sí, Antes de sí. comenzar. Estamos en hora acá. Y yo, es verdad, estamos abajo están festejando el día del niño, y sí, nosotros sí. acá grabando un podcast. Yo siempre que oro, ¿no? Oramos y yo siempre le doy gracias a Dios porque realmente es un privilegio esto, ¿no? Sí. De poder estar. A nosotros nos tocó estar acá en un podcast hablando de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y a otro le tocará estar, ¿no? En una iglesia, atrás de un púlpito, como es, ¿no? El Señor, ¿no? Otros son maestros, otros son evangelistas, y Dios le ha dado el privilegio, ¿no? De poder ser evangelista, de poder ser maestro. A nosotros nos tocó el privilegio, ¿no? De hacer unos podcasts, Sí. y ya estamos súper agradecidos. De tener charlas entre nosotros dos. Nosotros nos conocemos, esto no sé si lo hemos sí, lo hace habíamos muchos comentado. años. Sí, sí. Pero bueno, hay gente nueva, ¿no? Sí. Hace muchísimos la gente años. siempre se renueva, dicen. Sí, también. Hace muchísimos años nos conocemos, Sí. y nunca nos imaginamos estar entre nosotros dos hablando a una comunidad, a gente, ¿no? A la iglesia, de la palabra del Señor. Aparte, nuestra relación de amigos se fortaleció bastante con esto. Y la verdad es hermoso, ¿no? Como el Señor, viste, nos une, nos fortalece, hace que nuestra relación crezca, ¿no? Porque, viste, hay un común denominador, ¿no? Que es Cristo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso nos impulsa a estar juntos, a hablar, a charlar, a tener, viste, una amistad muy, muy hermosa, ¿no? Y es lindo que en el cuerpo de Cristo haya esas cosas, ¿no? Exista esa comunión entre las personas, ¿no? Sí. Porque es muy loco, ¿no? Pero hace muy poco conocí al próximo chico que va a estar en el vivo. No voy a decir el nombre porque todavía no se ha dado a conocer públicamente, ¿no? Está bien, dale. Todavía no hemos hecho las publicaciones, ya lo vamos a hacer. Y es muy lindo, ¿no? Porque nos unió una persona, pero había una unión, ¿no? Espiritual, que era Cristo mismo, ¿no? Y es un líder de jóvenes de otra iglesia, de otra congregación, mejor dicho, que no nos conocíamos, que así, a lo mejor nos cruzábamos en la calle, ni nos hablábamos, ¿viste? Ni nos cruzábamos miradas. Entonces es muy loco, ¿no? Lo que hace el Señor, ¿no? A través de Cristo, del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y es maravilloso poder tener esa amistades, ¿no? Con personas que nos une ese común denominador, ¿no? Que es Cristo. Así es asombroso cuando empezás a ver el tejido, cómo va tejiendo Dios, ¿no? Porque sí. Dios parece que va tejiendo y vos estando, mira vos, Sí, mirá, sí, sí. ves ese tejido de que decís, no, esto es obra de Dios. Y es muy ¿no? loco porque justo el otro día antes de entrar al tema, estábamos hablando y me dice, y no sé si vos conocés a esta persona, pero con esta persona estamos... Sí, le digo, iba a la escuela con él, le digo. Mirá, wow, tremendo. Y es increíble porque todos están en Cristo y ninguno sabíamos de eso mismo, ¿viste? Y se fue dando a conocer, ¿viste? Yo me di cuenta que este chico era cristiano por un evento. Es increíble cómo Pilar es tan chiquito, ¿no? Pero cómo Cristo une a las personas, amigo. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Qué lindo, que asombroso. Nos quedaríamos hablando un montón acá, sí. Pero bueno, vamos al tema. Al meollo del asunto. Sí. Nosotros estamos, ya desde el episodio anterior, entramos en un tema que nosotros pusimos como segunda edición porque ya hubo 4 episodios relacionados a este mismo tema, que es sentado en la mesa con Dios. Y el Señor ministró nuestro corazón con 4 temas más relacionados a lo que significa estar sentado en la mesa con Dios. Hablamos sobre cómo tener un corazón dispuesto, ¿no? Ante esa guía del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oración, desde un punto de vista, ¿no? Una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? A ver en la Biblia también, porque la palabra habla, ¿no? De pide y se os dará, ¿no? Pero vamos a verlo desde un punto más profundo, ¿no? En la cual es desde una identidad que Cristo nos dio, ¿no? Que tenemos en Cristo, y desde esa identidad poder orar, ¿no?
Y vamos a ver desde ese punto, ¿no? La importancia de la oración en esta vida que tenemos, ¿no? En Cristo, ¿no? Y después, bueno, vamos a hablar sobre la disciplina espiritual y sobre el gobierno, ¿no? De esta realidad nueva, no nueva, esta realidad que vivimos, que ¿no? vivimos, ¿no? Sí, sí. Así que los invitamos, hermano, a quedarse, a tomar notas, a tener la Biblia, a acompañarnos a nosotros. Nosotros estamos con la Biblia, con la tablet, con nuestras notas, ya dispuestos a entrar en tema. Wow. Así que vamos a entrar, amigo, ¿te parece? Vamos a entrar a este... Número 2 es el segundo, ¿no? Segundo a la sentado a la mesa con Dios, sí. Así que vamos. Vamos a eso. Nosotros teníamos... mientras desarrollamos el tema y para poder comprender, ¿no? Lo que el Señor está queriendo decirnos y ministrando en este tiempo, hay una identidad que tenemos nosotros que es en Cristo Jesús, ¿no? Sabemos que somos hijos de Dios, sabemos que estamos en Él, que fuimos adoptados, ¿no? Pero el Señor habla en su palabra sobre una identidad en Él que es reyes y sacerdotes. Dice que somos... Sí. Fuimos hechos reyes y sacerdotes para Él, ¿no? No para nosotros, ¿no? Para Él, ¿no? Y eso es una identidad, ¿no? No es un ministerio como una tarea que hacemos ahora en este tiempo, como los pastores, los evangelistas, porque todas esas cosas en aquel tiempo ya no van a servir, no van a quedar, sino que va a quedar únicamente esa identidad que tenemos, ¿no? Sí. Que es sacerdotes de Dios, ¿no? Amén. Y nosotros queremos centrarnos un poquito en este punto, porque es importante entender y asumir como cristianos esta identidad, ¿no? A veces no solamente, ¿no? Porque a veces pasamos todo por los sentimientos, ¿no? A veces no es a sentirse, sino de que decir, Dios me considera, Dios me hizo sacerdote, ¿no? Claro. Entonces tener esa identidad también, ¿no? Esa asimilar también, asimilar, ¿no? Sí. Asimilar lo que somos en Cristo, ¿no? Exactamente. Nosotros arrancamos primero aceptando que somos hijos, ¿viste? Y tenemos esas luchas cuando recién comenzamos, sí. ¿No? ¿Seré que realmente somos hijos? O vemos que fallamos. Y son luchas, ¿viste? De alguien que recién comienza. Después, nuestra identidad es asentada, esa palabra somos hijos de Dios, hijos, sí. Es asentada en nosotros. Y ahora nos lleva un poquito más esta identidad. Ahora te dice que sos sacerdotes, ¿no? Y reyes y sacerdotes, ¿no? Que fuimos hechos eso para Él, ¿no? Y esto habla de una identidad, pero también habla de una responsabilidad, ¿no? Que nosotros debemos tomar. Entonces, para entrar, ¿no? En el tema, nosotros nos anotamos un par de versículos bíblicos también, pero algunos puntos fundamentales dando a entender esta identidad, ¿no? Que tenemos en Cristo y también la función que tiene esa identidad, ¿no? Porque es la que va a estar eternamente en nosotros, ¿no? Sí. Y cómo por medio, como decía Mati, ¿no? Por medio de esta identidad, desde ese punto de identidad, cómo ejercemos la oración, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo oramos desde este punto de identidad? Desde ese punto, ¿no? Claro. Ese es el punto. Yo quiero comenzar con lo que vos hayas puesto ahí. Por favor. Y dice... Una vida de oración no es para que Dios cumpla nuestros deseos. Ya entramos ahí. Ahí creo que derribó un montón de cosas. Un montón de cosas. Es más, mucha gente se fue. No te vayas. Quédese que va a ser muy rico para ustedes. Entonces, una vida no es para que Dios cumpla nuestros deseos, ¿no? Claro. Sino que, escuchen esto, ¿no? Dice, la vida de oración es lo que nos une a Dios y nos transforma. O sea, la oración es más para nosotros que para Dios mismo, ¿no? Para Dios mismo, ¿no? Sí. Es más para nosotros, para que Dios pueda transformarnos, ¿no? Dice, Dios no necesita que vos ores, sino que nosotros necesitamos orar. Orar, así es. Eso es increíble, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos que Dios no necesita que vos ores, sino que nosotros, es para nosotros, ¿no? Para nosotros. Nosotros debemos nosotros necesitamos esto. Sí. Nosotros necesitamos orar, porque la oración, nosotros nos poníamos, ¿no? Es el medio en el cual nos conectamos con Dios, con su corazón, ¿no? En la oración se nos revela quién es Cristo. En la oración tenemos esa revelación de su persona, ¿no? De sus aptitudes, de su carácter, ¿no?
esto es en la intimidad, ¿no? No Sí, es sí, que sí. voy a ir a la iglesia en el medio de la congregación y voy a estar hablando, Señor, revélame a Cristo, ¿no? Claro. Porque congregacionalmente siempre se ora en base a muchas personas, Claro. en muchos corazones, y es Amén. diferente. Pero hablamos desde una intimidad, me está picando el ojo, desde una intimidad en la cual nosotros debemos buscar y anhelar a Cristo, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Siempre, siempre en ese punto, ¿no? Anhelando y orando en que Cristo nos transforme y nos hable por medio de la oración, ¿no? claro, Yo leía, no me acuerdo dónde, pero decía, ¿no? Que si nosotros no oramos, Dios sigue siendo Dios, ¿no? Dios sigue claro, siendo Dios, Dios sigue ejecutando voluntad. su voluntad, Ujú, ¿no? No es que decirte, bueno, como yo no oro, Dios no va a poder ejercer su voluntad, ¿no? claro, Sino que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue actuando en las vidas de las personas. claro, Ahora, cuando nosotros oramos, nosotros nos metemos en Dios, ¿no? Y sí. Dios es quien nos transforma a nosotros, ¿no? Entonces, realmente la oración es una necesidad que nosotros debemos tener, que tenemos, Claro, ¿no? es que tenemos, Que que tenemos, tenemos. sí, sí, Eh, es cuestión de darnos trate, cuenta. trate de vivir sin respirar. Ah, claro, No, trate se de vivir asimila sin, mucho eso, sí. ¿no? Entonces, realmente, o cuando oramos, cuando olemos algo fragante, ¿no? Mm, Trate de, si no tuviéramos la nariz no podríamos hablar nada, ¿no? Entonces, claro. la oración es algo Recuerde, así, ¿no? recuerde el COVID. O sea, cuando tenías COVID no podía, cuando uno pierde el olfato, es increíble esto, Sí, pero sí, sí. cuando uno, fíjense, cuando uno pierde el olfato, Sí, la sensibilidad, no sí, le sí. vos podés comer algo rico y no sentirlo. Sí, sí, A veces sí. muchos se piensan, ¿no? Que el gusto pasa por la lengua, pero no solo pasa por la lengua, sino por el olfato. Es increíble, También. ¿no? Sí, 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 sí. Haga la prueba, cuando estás resfriado o algo, podés comer una cebolla y no le sentís el gusto. Y Wow, te la mira. podés comer entera y no. En cambio, cuando tenés el olfato, Mm, comés la cebolla y te hace llorar, te hace todo. No sé, a lo que voy, ¿no? Dice que la oración se asimila a eso, ¿no? Si no oramos, no vamos a poder sentir el gusto, mira, ¿no? wow. De lo espiritual, ¿no? Wow. Entonces, cuando nosotros más oramos, más le sentimos el gusto a lo espiritual, ¿no? A lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos pide hacer. Y entonces, y así es cuando uno realmente empieza a orar, empieza a sentir el gusto de lo espiritual. De lo espiritual. Qué maravilloso, ¿no? Porque la importancia, ¿no? Dándola desde este punto, ¿no? La Sí. importancia de la oración en nuestra vida cristiana es tan fundamental, ¿no? Y no podemos descuidar esa práctica, ¿no? Mm. No me gusta mucho la palabra práctica, pero práctica Sí, espiritual, sí, ¿no? sí, Porque sí, tal cual. es parte de lo Ujú. que es Cristo, es parte de la comunión que tenemos con Mm. Dios, ¿no? Sí, sí. Entonces, no orar es maravilloso, ¿no? Es como no tener el gusto Ujú, sí, a sí, Cristo. Yo lo exactamente. pensaba acá, Sí, sí. no tener el gusto, ¿no? Y debemos, hermano, esto nos debe motivar a la oración, ¿no? A acercarnos a Dios. Yo ponía un versículo, ¿no? Hechos Sí. 2:42 para compartir con ustedes. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, Ujú. en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esto hablaba de la primera iglesia, ¿no? Y la oración no es solamente hablar, ¿no? Sino que es conocer a Dios. Y necesitamos conocer a Jesús, a esta Mm, persona, ¿no? Que es mm, parte de Dios. ¿Y por qué necesitamos conocer a Jesús? En Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te mm. conozcan a ti. O sea, vos fíjate Oh, que Juan lo está diciendo que la vida eterna se trata de Jesucristo, ujú, se trata de Dios, mm, se trata de lo que Dios nos va a dar a conocer en esa eternidad y eternamente, mm. ¿no? Porque es una persona o un Dios eternamente conocible, vamos a ponerlo así, Sí, no sé sí, cómo tal decirlo, cual. ¿no? Que se va a dar, se va a estar dando a conocer eternamente, Mm, ¿no? Su sí. revelación, ¿no? O sea, que no nos vamos a cansar de Dios, no nos Ujú, vamos a cansar y mirarlo y dejar de sorprendernos. A ujú, eso quiero llevar, ¿no? Entonces, su belleza, lo que Él es, no va a estar atrapando eternamente a nosotros, oh, ¿no? ujú, Entonces, la palabra dice
de esto se trata, de Jesucristo, Wow. del único Dios verdadero y de Jesucristo, ¿no? Entonces, antes, ¿no?, de empezar a orar, ¿no? Y esto es una pregunta que yo me he hecho y lo hemos estado viendo un poquito en el estudio bíblico que vimos, es importante conocer a Dios. Y yo me hacía una pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? ¿No? Porque si no sabemos o tenemos un Dios a medida, ¿no? Vamos a estar orando erróneamente, ¿no? Y vamos a estar orando a un Dios creado por nuestra imaginación o nuestro pensamiento, ¿no? No vamos a estar orando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Claro, claro. Entonces, hágase esta pregunta, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Realmente conocemos a Dios? Porque la oración, cuando uno conoce a Dios o va conociendo a Dios y se va metiendo en sus pensamientos y ve lo que hay en su corazón, ve lo que Él ama, ve lo que Él odia, uno ora conforme a lo que Él es, ¿no? Y lo vimos, nosotros estuvimos hablando, en Abraham, ¿no? Abraham, cuando Dios se le presentó con 2 ángeles en su tienda, que lo sirvieron y todo. Después fueron camino hacia Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque la intención de Dios era destruirla por la maldad que había, ¿no? En extremo. Y Abraham, conociendo a Dios, oró, intercedió conforme a quién es Dios, ¿no? Sí. Y vimos esa intercesión tocando los puntos de la misericordia y la justicia de Dios. ¿Quién era Dios, no? Y Abraham le decía, tú no hagas esto porque tú eres así, ¿viste? Y le decía, no hagas tal cosa. Entonces, aprender a orar aprender a orar desde este conocimiento que nosotros debemos tener. Cuando una pequeña aclaración, ¿no? Cuando Mati se refiere, ¿no?, a que debemos conocerlo a Dios, no de conocerlo de que entra en nuestra vida, sino conocerlo en el sentido de conocer cómo Dios actúa, claro, cómo Dios se mueve. Eso, ¿no? Y aprovecho para decirles, hicimos todo un estudio. Sí, verdad. Justamente el último episodio se dio el episodio anterior, el viernes, que fue la culminación, ¿no?, de la vida de Abraham. Y creo que tocamos este punto también, ¿no? De que Abraham conocía a este Dios, a este Dios de misericordia, de amor, ¿no? De justicia. Y Abraham terminó entendiendo que este Dios era el verdadero Dios, ¿no? Un Dios de justicia, de paz, de amor, ¿no? Entonces, como Abraham conocía a Dios, conocía cómo Él se mueve, cómo Él piensa, actúa y dice, Señor, ¿vas a destruir a los justos junto con los impíos? ¿No? Cuando iba a Sodoma y Gomorra. Entonces, fíjense cómo Abraham, conociendo de cómo se maneja Dios, de cómo piensa, actúa. Claro. E intercedió. ¿No? Y decía, Señor, no me digas que vos vas a eliminar al justo junto con el impío. Claro. Señor, no hagas eso. ¿Por qué? Se tomó como un atrevimiento, pero ¿por qué? Porque él conocía a Dios. Entonces nosotros de la misma manera, al conocer a Dios, no vamos, hasta nuestra oración va a cambiar, ¿no? Claro. Nuestra oración misma ya no... Vieron que hay una palabra, ¿no?, que dice que a veces el Espíritu Santo acomoda nuestras oraciones, ¿no? Que dice, nosotros oramos a Dios y aún no sabiendo cómo pedir, ¿no? Entonces ahí actúa el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo oye a un Manuel y dice, Señor, necesito la comida de cada día, Señor, ayúdame porque no tengo trabajo, ¿no? Y el Espíritu Santo ahí, sí, a ver, Señor, lo que Él quiere decir es que Él necesita esto y aquello, claro, ¿no? Como intercede, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando uno va conociendo la mente de Dios, ¿no? A medida que leemos su palabra, ¿no? Y oramos, vamos entendiendo de cómo Dios piensa. Entonces nuestra oración ya no va a ser de egocéntrica. Claro. Y es increíble, ¿no? Que entonces, ahora como que el Espíritu Santo cada vez tiene que corregir menos nuestra oración. Sí, porque nosotros nos vamos... hay un capítulo para que podamos entender esta idea, hermano, de por qué estamos hablando de una identidad. Hay un versículo, mejor dicho, en Juan 17, que habla sobre una unidad, un deseo de Dios, de Jesús. Cuando estaba en la tierra oraba al Padre y le decía, así como nosotros somos uno, quiero que ellos sean uno en nosotros. Entonces vos decís,
va a llegar un momento en nuestra vida que nos van a estar viendo a nosotros y van a la iglesia, ¿no? Estamos Sí. hablando no individualmente, sino la iglesia, y van a ver a Cristo, porque va a ser un espejo, Mm, ¿entendés? Entonces vamos a estar vamos a palpar tanto esa unidad, mm, ¿entendés? Que sus pensamientos van a ser nuestros pensamientos, sí. ¿entendés? Su vida va a ser nuestra vida. Mm, Entonces, a eso debemos llegar, ¿no? sí. El Amén. Señor pide que lleguemos a eso, porque Ujú, Él se está preparando esta iglesia maravillosa y gloriosa. mm, Entonces nosotros debemos salir de la inmadurez, ¿no? Porque alguien que pide, 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 y mm, no es para ofender, hermano, porque la palabra dice, ¿no? Pidan y ujú. se os dará, ¿no? En Amén. base a su voluntad. Claro, No, hay que tener muy no es bien nuestro claro eso. deseo, no es No, nuestro capricho, sino que es su voluntad. salir de la niñez y entender el Señor, cómo piensa el Señor, Mm, qué es lo ujú, que desea el Señor. Entonces, cuando estas preguntas llegan a nosotros, vamos a la palabra y la palabra dicen, renueven sus pensamientos, mm, cambien su forma de pensar, para que claro. entiendan Mm, cuál es la voluntad, me conozcan a mí, me mm, conozcan a mí. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya nuestra manera de pensar cambia, ujú, porque nosotros vamos creciendo y madurando y vamos viendo cómo él piensa, qué es lo que hay en su corazón. Entonces ya intercedemos por lo que hay en su corazón, mm, oramos por lo que hay en su corazón, ¿entendés? ujú, Entonces ya dejamos de apuntar a nuestro deseo, lo que nosotros queremos, sino que oramos e intercedemos por lo que él quiere, ujú. ¿entendés? Amén. Es Sí. como que colaboramos con su corazón, con lo que Mm, hay en ese corazón. mm, Entonces, por eso necesitamos avanzar en este mm, conocimiento de Cristo, avanzar en la madurez espiritual, ¿no? Poder comprender que ya no se trata de mí y de lo que yo quiero en este plano terrenal, ¿no? mm, Porque la palabra dice, ¿no? Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido, ¿no? Dice, busquen el reino de Dios y su justicia y después pidan, ¿no? Dice, busquen a este reino y la justicia de este reino que la vemos en la cruz de Cristo y todo lo demás, todo lo que necesiten, el Señor ya lo conoce y yo se lo voy a añadir, pero primeramente tengan el reino de Dios y su justicia delante de ustedes, siempre mirándolo y yendo a eso. Y está hablando de Cristo, mm, porque Él representa toda esta justicia. Entonces, cuando nosotros avanzamos en esto, ya nuestras necesidades van a estar cubiertas siempre. mm, Entonces ya no voy a estar como un niño pidiendo, mm. porque yo ya entendí que el Señor ya se ocupa. Wow. ¿Entendés? Me hace acordar, ¿no? A uno de los discípulos, ¿no? Cuando estaba en la cárcel, estaba encarcelado, ¿no? Y aún de la cárcel él escribiendo a las iglesias, ¿no? Sí. Y instruyendo, ¿no? A las iglesias. Y fíjese que Dios ya sabía, ya sabe, ¿no? Ya sabía en ese Ya conoce, entonces, sí, 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 sí. conocía, ¿no? La necesidad que tenía. Pero él está enfocado a lo que a lo que Dios quería hacer por medio de él, ¿no? Sí, Y en vez de ver a un discípulo preocupado de estar encarcelado, él estaba preocupado para escribir a las iglesias. Y claro. después el Señor, fíjense que hay varias, ¿no? Escenas donde los discípulos estuvieron presos, pero una de ellas es que el Señor y tembló toda la cárcel, todo, y fueron liberados, ¿no? Ujú. Después otra que por medio de un ángel, ¿no? Lo despertó, que desató todos los candados, abrió todas las puertas, y un ángel lo guiaba a A salir la de la salida. cárcel, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo llegar a este punto, no? Es decir, no está tanto, está bien, ¿no? Porque en este momento la iglesia está orando, ¿no? Para que el Señor lo saque de la cárcel y así lo sacó. Entonces la iglesia, ¿no? Está orando, Sí. ¿no? Está pidiendo por, el señor Pablo, ¿no? Que está, para que Dios lo saque. Y lo sacó, ¿no? Entonces, está bien orar por las necesidades de cada uno, pero no perder ese enfoque de comprender, ¿no? Y orar eficazmente Mm, siendo la voluntad de Dios, ¿no? Por medio claro. de la voluntad de Dios. Eh, Entonces, eh, ahí vemos, hay muchos ejemplos en la sí, así Biblia. es. Es que está bien, no estamos diciendo que está No, mal, no. ¿no? Porque es como uno comienza. El tema es cuando pasan 10 años y seguimos orando de la misma forma, ¿no? Claro, Dios. Es Sí, como sí, que sí. no No, crecimos, no ¿no? Y crecemos. nuestra mente Mm, sigue en lo mismo, ¿no? mm, Y debemos, ¿no? Avanzar en el crecimiento, porque cuando uno crece, hermanos, y empieza a
asumir, vamos a poner esta palabra, Ujú. asumir la identidad que tenemos, ¿no? Sí. Y lo que Dios dice de nosotros, empezamos a orar de una manera muy diferente, No, muy porque diferencia. asumimos esa identidad, ¿no? Esa Mm. responsabilidad que hay en esa identidad Wow. también, ¿no? Sí. Y vamos a ir a ese punto, porque yo quiero ir a ese punto, Mm. porque cuando entendemos esto, hermano, nuestra oración es muy diferente, ¿no? Mm. Ya, como dijimos, ¿no? Y venimos diciendo, ya no se trata de mí, no se Mm. trata de lo que yo necesito, no se trata de que estoy pasando necesidad, sino que se trata de la iglesia Mm. y de Cristo y de las personas del mundo que necesitan a Cristo. Ya es algo muy Wow. diferente. Sí, sí. Me hace acordar ahora que a veces, ¿no? Cuando nosotros estamos, pues decirlo, ¿no? Inmaduros o pequeños, nuestra mayor necesidad son las cosas que nos faltan, Claro. ¿no? No sé, puede ser, ¿no? El plato de comida, puede ser una casa, el auto, ¿no? Y oramos y está bien, ¿no? Pero cuando uno ya va más maduro, nos damos cuenta que nuestra mayor necesidad es Cristo. Wow, Es Cristo, es Cristo. maravilloso, maravilloso, me encantó, me encantó. Vamos al punto de la parte de la identidad, ¿no? Ujú. La oración desde el lugar secreto, o sea, la intimidad, ¿no? Produce aceite, ¿no? Sí. Y Él es el fuego, estamos hablando de Dios, Ajá. ¿no? Cristo. Bien. ¿Cuál es el trabajo sacerdotal? Mantener el fuego encendido en nuestro Ujú. corazón. Mm. Entonces, ¿por qué es importante la oración? Para que nuestra lámpara, ¿no?, esté produciendo aceite. Mm. O sea, vamos a resumirlo para Sí. que se entienda, ¿no? En la intimidad, cuando nosotros nos acercamos y estamos orando, esa intimidad está produciendo aceite para que el fuego de nuestro corazón se mantenga encendido. Mm. Para que Cristo se mantenga encendido en nosotros. ¿Entendés? Sí. Cuando nosotros descuidamos eso es cuando empezamos a tener pereza, empezamos a tener debilidades espirituales, empezamos a decaer un poquito, nuestra alma y nuestras emociones empiezan a rondar más fuertemente, ¿no?, en nuestro alrededor, nuestros sentimientos, y se nos cruzan un montón de cosas, pero cuando nuestra manera espiritual de estar orando, nuestra madurez espiritual, estar orando, estar encendido y mantenemos esto porque lo entendemos, ya no se trata de lo que yo siento, a eso quiero llegar, Ujú. ¿no? No se trata de lo que yo siento, porque cuando descuidamos esto, ahí está, cuando descuidamos esto, estoy enfocándome en mí, Mm. porque los pensamientos y las emociones me van a llevar a mí, Mm. a la naturaleza caída, a lo que yo soy, ¿no? Ujú. Pero cuando mantenemos el fuego encendido, vamos a estar constantemente en Cristo encendido, ¿entendés? Ujú. Et- Yo tenía justamente, hablando, ¿no?, de eso, ¿no? Acá una notita, ¿no? ok, Que decíamos, ¿no? Que cuando nosotros somos diseñados para la oración, ¿no? Dice, nosotros fuimos creados para tener comunión con Dios. O sea, Ujú, estamos hablando de la oración, ¿no? Entonces, ujú. el orar es tener una comunión con Dios, es estar ahí relacionados. Entonces, si dejamos de orar, ¿no? Nuestro corazón se llena de otras cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí Una está de las eso. cosas, ¿no? Como decía Mate, ¿no? Aclarando lo que vos Sí, decías, sí, ¿no? sí, sí, sí. De que no, o sea, si no nos llenamos de oración, no tenemos que llenar porque esta vasija con algo tiene que estar llena, Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, si no oramos y no nos llenamos, no de la presencia de Dios, nos llenamos de ansiedad, quejas y deseos egoístas. Claro, claro. Ahí está el punto. Volvemos a apuntar a nosotros mismos Mm. cuando el punto siempre es Él, ¿no? Mm. Y cuando no es Él, somos nosotros. Ujú. Entonces, lo que queremos dar a entender, ¿no? Que Sí. tratar de que sea en todo momento Cristo, Amén. ¿entendés? Para Sí. que nuestro corazón esté ardiendo de Cristo, Mm. ¿entendés? Sí. Siempre se trata de Él, ¿no? Nosotros buscamos a Cristo, nuestra oración tiene que ser Cristo y todo lo que Cristo es en nosotros, ¿no? Mm. Y ahí están las bendiciones que Oh. yo puedo hablar ahora. Mm. Porque cuando hablamos de bendiciones, los cristianos lo relacionamos con que me compré un auto, con que me compré una casa, con que tengo plata, tengo un buen trabajo, y tengo, ¿entendés? Y la bendición, para mí, esto es opinión personal, cuando la Biblia habla de bendición y crecimiento, no habla de lo material, ni de lo cuánto puedo llegar a tener en esta vida. Mm. Habla de Cristo, De Cristo. de cuánto Mm. tengo de Cristo en mí, Wow. ¿entendés? Ujú. Habla de eso, y cuando yo crezco, ¿qué bendición?
Qué bendición, porque Cristo ocupó más espacio en mi corazón, ¿entendés? Y esto lo podemos decir bíblicamente, ¿no? No hagáis tesoros en la tierra, sí, donde la polilla, todas esas cosas, ¿no? Sino que hagáis tesoro en los cielos, Cristo, ¿entendés? Él es nuestro tesoro. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo lo que tengo materialmente, estamos viendo con los ojos naturales. Y la fe, la vida cristiana, no se trata de lo natural ni lo temporal, se trata de lo eterno. Lo eterno, wow. ¿Entendés? Sí. Entonces, es aprender a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos, ¿no? De vivir lo eterno desde acá, como decíamos. Temporal. Sí. Entonces, Apocalipsis 5, ¿no? Hablando de la identidad que tenemos, ¿no? En Cristo, dice 5, 9 al 10. Entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y de ello hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! Entonces acá vemos que desde el principio el anhelo de Dios es este reino de reyes y sacerdotes, ¿no? Entonces, la identidad de hijo viene también esto, ¿no? Porque ahora, como dijimos al comienzo, ¿no? Al comienzo, cuando nacemos de nuevo, empezamos a asumir esta identidad que tenemos de hijo de Dios. Y ahora, como hijo de Dios, debemos empezar a asumir esta identidad de sacerdotes y reyes. ¿Para qué? Para entrar en unas funciones, lo que representa ser hijo de Dios como sacerdotes, ¿no? Porque este sacerdocio, hermanos, trae responsabilidades, sí. Pero a la vez va a estar colaborando con lo que hay en el corazón de Dios. Porque ya no va a estar orando para uno mismo, sino va a estar orando, como dijimos, a favor de lo que Dios anhela. El reino de Dios es un reino donde todos somos sacerdotes. El sacerdocio no es algo que hacemos, ¿no? No es como el ministerio, ¿no? No es como soy líder de jóvenes, soy pastor, soy maestro de la palabra, soy evangelista, profeta, apóstol, ¿no? No se trata de eso, sino que de una identidad. Una identidad que la sangre de Cristo nos da para reinar sobre la tierra. Y este sacerdocio, antes de entrar a este punto pensé que ibas a decir algo. No, tranqui, porque después tengo un resumen ahí de esto. Este sacerdocio tiene 3 funciones, hermano. Ser representantes. Vamos a tocar un poquito de lo que era ser sacerdote en el Antiguo Testamento y lo que es ahora en Cristo. Dice, los sacerdotes como representantes, ¿no? Son las funciones del sacerdocio. Sí. Los sacerdotes de Israel debían ofrecer sacrificio en representación del pueblo. En ellos estaba representada la nación de Israel, que se presentaban ante la presencia de Dios. Pero ahora en Cristo un sacerdote es quien representa a Dios entre los hombres que no tienen acceso a Él, intercediendo a favor de la voluntad de Dios, ¿no? El sacerdote se acerca primero. Recuerden la pregunta que le hicimos, ¿quién es Dios para nosotros? Primero tiene que haber una revelación de Dios y de quién es Él para poder interceder como representante de Dios, claro, ¿no? Entonces ahí, combinándolo con la oración, ¿no? Sí. Como decíamos, entonces un sacerdote es representante del pueblo. Sí. Entonces nosotros oramos intercediendo por otros que no conocen a Dios. Así es. Segundo punto de la función del sacerdote, de esta identidad que tenemos. Responsable. Cuesta ser responsable. Sí. Cuesta. Los sacerdotes eran los responsables de guardar y servir en el tabernáculo, ¿no? Eran los guardias responsables de administrar lo que les había sido entregado. Quien asume su responsabilidad es aquel que se hace cargo, ¿no? Esto no nos cuesta todo, ¿no? Porque hacerse cargo, ¿no? Es tomar las riendas que Dios nos dio, ¿no? No es que tomamos las riendas de nuestra vida, sino Dios nos dio riendas para colaborar con Él, ¿no? Entonces tomamos lo que Dios nos dio. Dios nos puso acá y debemos tomar esas riendas, ¿entendés? Esa responsabilidad de ser lo que Él quiere que seamos. Wow. Entonces somos responsables, ¿no? Oramos para cuidar nuestra vida espiritual y la de nuestras familias, ¿no? Sí. Y esto de responsabilidad, ¿no? Hoy, como responsable,
nosotros nos faltamos a los trabajos. Che, hoy me levanté y digo, no tengo ganas de ir al trabajo, ¿no? Claro. Y no vamos, ¿no? Es más, yo creo que la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Nos levantamos porque sabemos que tenemos la responsabilidad de asistir a nuestro trabajo, ¿no? Sí. Y a veces, aunque nos cuesta, nos levantamos Nos igual y levantamos vamos, igual, ¿no? sí. Entonces, en esto de la oración, ¿no? También debemos ser personas responsables ante Dios, ¿no? Sí, hermano. Y decir, no, la verdad que hoy no voy a orar a Dios. Es que No tengo imagínate, ganas ¿no? de orar hoy, ¿no? Si Sino- somos perdón, amigo, si Sí. somos responsables para un trabajo que es temporal, Ujú. estamos acá, Sí. ¿cómo no vamos a ser responsables para algo Algo eterno? Algo espiritual y eterno, Mm, ¿no? ¿entendés? Wow, terrible. Entonces, no nos podemos dar el lujo, por así decirlo, no, ay, no voy ahora. No, somos Por responsables. favor. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar nuestra vida espiritual y la vida también espiritual de nuestra familia, de quien tengamos a cargo, ¿no? Claro. Estamos a cargo de los jóvenes, tenemos que ser responsables. Estamos a cargo de una congregación, debemos ser responsables en la oración para poder, para orar, ¿no? Por la espiritualidad, ¿no? De así cada es. uno, de De lo cada- que tengamos Es que a cargo. cuando uno Por nosotros mismos, primeramente, obviamente, y también para el. Es que cuando nosotros estamos tomando esta identidad que Dios nos dio, ¿no, hermano? Y se la dio desde el comienzo, solamente falta poder comprender. Y hay pasos, hay procesos, ¿no? Eso está en cada uno y lo entendemos. Ujú. Pero no nos podemos quedar estancados No. siempre en lo mismo, ¿no? Sino que debemos avanzar, hermano. Debemos Amén. comprender lo que Dios quiere, entender lo que Dios quiere, ¿no? Y una forma de esas, de poder comprender, es mirar su corazón, es mirar lo que hay ahí adentro. Entonces, cuando nosotros miramos su corazón, entonces nosotros vamos a estar intercediendo, vamos a tomar esa responsabilidad que Dios nos dio, ¿no? De la identidad, ¿no? Sí. Que tenemos y poder interceder y poder estar siendo responsables, ¿no? En esta oración, en esta comunión, mantener el fuego encendido en nuestro corazón, ¿no? A ese punto quiero llegar, ¿no? Nosotros guardamos sus mandamientos, estamos orando, estamos leyendo, estamos compartiendo, pero debemos mantener la intimidad en nosotros siempre encendida. Ser responsable en la oración, ser responsable de acercarme a Dios y tener esa comunión, porque la comunión, el lugar en secreto, como dijimos, que va a producir aceite, pero también va a revelar también quién es Él. Wow. Y mientras más revelación tengo de Cristo, más adoración voy a tener hacia Dios. O sea, más rendido voy a estar ante Él, porque me atrapa. Me atrapa, Sí. ¿entendés? Y eso es lo que debemos reflejar y motivar a la iglesia, ¿no? A que Amén. busque a Cristo y tenga ese encuentro de intimidad. Y a veces oramos, a veces no, muchas veces, mejor dicho, oramos sin este entendimiento. Oramos solamente de, Señor, necesito esto, Señor, necesito, que está bien para un comienzo, pero después debemos avanzar, interceder por el mundo, por las personas que están en el mundo, interceder por la iglesia, interceder por las personas que están ingresando, tomar un rol, digamos. Claro. Es tomar Justamente el punto que sigue es reconciliador. Reconciliador. El tercer punto del sacerdocio, ¿no? Los sacerdotes, nos anotábamos, mediante sus ofrendas y sacrificios, traían reconciliación, esto era antes, entre un pueblo que constantemente ofendía a Dios y un Dios que continuamente buscaba hallar estar entre ellos. Los sacrificios no eran los esfuerzos buenos de los hombres para estar con Dios. O sea, no se trataba de que el hombre hacía para estar con Dios, sino que era la gracia y el amor de Dios, del Padre, perseverando en su promesa, hallar o habitar en comunión con el hombre, ¿no? Y esta palabra reconciliación, ¿no? Se nos fue dada a nosotros. La segunda Corintios, vamos a compartirlo. Dale. Para ir ya terminando. Dice, Dale. todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. Primero fue Él, ¿no? Sí. Por medio de Cristo, y nos dio el ministerio, o sea, la tarea de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. El nombre de Cristo le rogamos ahora, reconcíliense con Dios, ¿no? Wow. Es tremendo, Pablo es tremendo. Tremendo. Pero
la función del sacerdocio, ¿no? De esta identidad que tenemos en Cristo, ¿no? Es importante, hermano, porque entendemos, somos responsables, estamos para representar a Dios, asumimos esa responsabilidad y esa responsabilidad de mantener la comunión con Dios, de mantener el fuego encendido en nuestro corazón, Ujú. ¿no? Para después hacer lo que Dios nos mandó, ¿no? A ser reconciliador con el mundo, a reconciliar al mundo con Dios, ¿no? Entonces, desde esta identidad nosotros oramos, desde esta identidad nosotros empezamos a interceder por las personas, empezamos a no tanto a pedir, ¿no? Para nosotros mismos, ¿no? A pedir lo que necesitamos, sino que ya como que dejamos eso de un lado y empezamos a ver lo que Dios quiere para su pueblo, para su iglesia, ¿no? Dios quiere que sea una iglesia con la misma imagen de Cristo, Mm. que sea un espejo de Cristo, o sea, que cuando ven a la iglesia lo vean a Cristo. Entonces, para llegar a ese punto es necesario que cada uno, ¿no? Se empape de Cristo, esté leyendo su palabra, esté intercediendo, esté creciendo, esté aprendiendo y tenga una revelación de Cristo. Entonces, cuando la persona tiene eso, empieza a ver el corazón y los deseos de Dios, la voluntad de Sí, Dios es sí, eso. sí. Empieza a ver a lo que hay en ese corazón. Ujú. También entender, ¿no? A veces, porque a veces esto de responsable parece como algo, bueno, me tengo que esforzar, ¿no? No, no, claro. Pero, Estamos hablando de una identidad. obvio. Y también, ¿no? También entender esto como yo decía al principio, ¿no? Que cada vez que oramos, yo decía, ¿no? Siempre le doy gracias por el privilegio, ¿no? De estar acá, ¿no? Y esto, hermano, también ser reconciliador, Mm, ¿no? Para que la gente se acerque a Dios, es todo un privilegio, ¿no? sí. Imagínense que nosotros, alguno de nosotros, ¿no? Dios no hable y nos diga, vas a ser un Juan el Bautista, ¿no? Ujú, Que vas a preparar el camino para que la gente se acerque a Dios, ¿no? claro. Lo veríamos como todo un privilegio. O no sé si me sale algún otro ejemplo, ¿no? Que yo, no sé, algún artista que nosotros no la tengamos por estima, ¿no? Que desearíamos conocerlo. Imagínense, dice, bueno, vos le vas a llevar el café todos los días a este artista. Y vos decís, ¡fua, qué privilegio! ¿No? Qué privilegio llevarle. Antes hacía, ¿no? Como era todo un privilegio ser el copero del rey, El copero del ¿no? rey, Que claro. tenía, y era todo como, capaz que la persona que ejercía eso, Honrado. ¿no? Era honrado, ¿no? Y se decía, "Oh, esto es un privilegio, estoy al lado del rey sirviéndole la copa, ¿no?" Entonces, y esto de ser reconciliador, tenemos que también tener este sentimiento, Representante. Sí, sí, sí. es un privilegio que Dios me dio a mí para que reconciliara al mundo para Dios, ¿no? Es maravilloso. Entonces, cuando también partimos, ¿no? de este punto, de decir, tengo el privilegio, Dios me eligió para que reconciliara al mundo con Dios, lo tengo que hacer, lo Sí, tengo que sí, sí, hacer, sí, ¿no? sí, 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 sí. No puedo menospreciar esto. Claro, No claro, puedo menospreciar. menospreciar de que Dios me hizo reconciliador. Lo tengo que ejecutar. Entonces, cuando partimos de esto, ¿no? Vamos a ser responsables, ¿no? También. Y Sí. vamos a tener noción de lo que realmente es un reconciliador. Sí, 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 yo creo que, viste, todas estas funciones que nosotros Ujú. hablamos, ¿no? De Sí. ser representantes, de ser responsables, ¿no? En nuestra comunión con Dios y ser Reconciliador. reconciliadores, ¿no? Con el mundo, Ujú. ¿no? Habla de una identidad que, o sea, no es algo que yo intento hacer, sino que Mm. habla de la identidad, de lo que ya Eso yo somos, soy, eso somos, sí. ¿entendés? Algo que ya somos. Y cuando nosotros entendemos y avanzamos en este crecimiento y en este entendimiento, esas funciones ya están naturalmente en nosotros. Entonces, naturalmente yo soy responsable, mantengo una comunión con Dios, me mantengo encendido, ¿no? Por Cristo. Soy un representante, entiendo lo que es ser representante, ¿no? Mm. Y a la vez estoy reconciliando al mundo con Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo vemos desde la identidad, estas cosas Mm. ya no es un esfuerzo, no es algo que yo intento hacer, Mm. porque el hombre ya tiene que dejar, el cristiano ya tiene que dejar, se tiene que agarrar el pensamiento ese y sacárselo, Mm. ¿no? Porque Ujú. el hombre ya no puede intentar nada, ya lo hizo todo Cristo, Amén. ya lo hizo todo Amén. Cristo. Entonces nosotros ahora vivimos en esas victorias, vivimos en todo ese cumplimiento. Mm.
Entonces ya no es un intento, es algo natural. ¿Entendés? Jesús vino a sacar ese intento, ese esfuerzo humano, porque vio que le demostró al hombre que no puede, pero él sí, y nos metió en todo en Cristo. Entonces cuando nos metemos en Cristo nos da una identidad y una naturaleza. Entonces ya no se trata de intentos, ya es algo naturalmente que sale por la identidad que tenemos. Y yo para finalizar, amigo, sí, con este tema de la importancia, ¿no? de la oración en nuestra vida y todo lo que implica, ¿no? Desde la perspectiva de la identidad, ¿no? Yo me notaba 2 puntitos, ¿no? Cuando hay una iglesia que escucha a Dios y ejerce su sacerdocio, o sea, toma la responsabilidad y la identidad que le fue dada, la gloria de Dios se llena en el lugar. Amén. Amén. Y su gobierno se manifiesta, o sea, es guiada o se mueve en su gobierno. Él se da a conocer, Cristo, ¿no? Y todos aquellos que fueron lavados con la sangre de Cristo son llamados a participar de su gobierno. O sea, todos fuimos llamados a participar de esto, ¿no? No el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el evangelista, todos. No solo somos, una selección de personas. No se excluya, claro. Todos participamos de lo que Dios ya ha dispuesto, ¿no? La mayor recompensa, me ponía yo, no son las cosas, remarcando todo lo que hablamos. Sí. Hermanos, no son lo que vemos y necesitamos. La mayor recompensa de alguien que entiende... No es el estatus a que llegamos. Claro. ¿No? También porque a veces uno se puede decir, bueno, no es que esté rodeado de cosas materiales, pero llega a un estatus alto. Tampoco, claro. Tampoco. No, porque si no Pablo, que pobrecito, no tenía nada, terminó en la cárcel. ¿Entendés? Él llegó lo más bajo de todo. No se trata de eso, ni de nuestra situación, ni si pasamos hambre o tenemos trabajo. No se tratan de todas las cosas que nosotros nos rodean o podemos llegar a intentar tener. No se trata de eso. La comunión, la oración, se trata de Cristo, de su presencia. ¿Entendés? Cuando nosotros oramos por Cristo. Oramos para que Él nos revele a Él mismo. ¿Entendés? Sí. Entonces... eso debe ser nuestro mayor anhelo y deseo, entender la identidad que nos fue dada de reyes y sacerdotes para poder ejercer o caminar bajo esa identidad. Y esa identidad tiene muchas funciones, como dijimos. Entonces, para el sacerdote, lo más preciado es Cristo, su presencia, estar en Él. Amén. Entonces, los motivamos, hermanos, los motivamos y anhelamos que se haya podido entender. Igual déjenos en los comentarios si quieren. Si tienen alguna duda, nosotros responderemos, no hay ningún problema, porque es importante entender, hermano, para dejar de vernos nosotros mismos, ¿no? De dejar de ver a Dios y verlo como el genio de la lámpara que nos puede cumplir todos los deseos, sino que ver que Él nos hizo ya en Cristo reyes y sacerdotes, dice su palabra, que ya nos dio una identidad, y bajo esa identidad nosotros debemos interceder y colaborar con lo que hay en su corazón. No se trata solo de mí, se trata del mundo siendo reconciliado con Dios. Amén. Así que los amamos y no se pierdan los capítulos siguientes, los episodios siguientes. Si no vio el anterior, véanlo, lo dejaré en la etiqueta. Y el siguiente, que vamos a hablar sobre la disciplina espiritual y sobre cómo ser gobernados en su verdad. Así que terrible episodio que se viene, así que no se lo pierdan. Nos vamos a estar viendo en el siguiente, hermanos. Chao, familia, bendiciones.